Muy buen día, tarde o noche, te saluda Abraham Silva, esperando que estés muy bien para invitarte a que me acompañes porque esta vez continuaremos con el tema de los sueños compartidos. Sin más que decir, comencemos. Bienvenidos, esto es la sexta dimensión. Ahora toca hablar sobre los sueños compartidos, que esto es un poquito más complejo que el sueño lúcido, pero no es necesario dominarlo para poder tener esta experiencia. Normalmente se da entre personas que tienen un vínculo muy fuerte ya establecido, que serían, por ejemplo, padres e hijos, parejas, gemelos, que es lo más común por la conciencia que comparten, y hasta en pacientes y terapeutas se llega a dar este sueño. Pero debido a la poca investigación científica y los pocos casos que se han podido concretar y documentar, la información al respecto es muy pobre y no se sabe cómo inducir o tener este tipo de sueño. Y por lo regular, las personas se enteran que tuvieron un sueño compartido hasta que lo platican. Por eso es muy difícil que personas de otras partes del mundo, de otros idiomas, de otras culturas, se den cuenta que tuvieron un sueño compartido. Te puedo asegurar que tú has tenido un sueño compartido, pero aún no lo sabes. Has soñado con esa persona varias veces y tú piensas que es tu imaginación o es un crush imaginario sin saber que esa persona sí existe y que también está soñando contigo al momento que tú lo sueñas. Por eso estos casos se dan hasta que se platican o se enteran que tuvieron ese sueño hasta que lo platican con la persona que soñaron. Que sí se ha llegado a dar el caso de personas que se conocen en el mundo onírico y ahí se enamoran. Y al conocerse físicamente es cuando se da la relación de verdad. El caso que yo conozco es de un chico que estaba estudiando, tenía 18 años y siempre agarraba la misma ruta en el transporte para poder ir a la escuela y la misma para regresar. Entonces un día él iba en el camión y ve por la ventana a una chica que se le hace muy conocida, que ya sabía su nombre, conocía su tono de voz y hasta sabía sus gustos. No sabía su nombre completo por el simple hecho de pensar que era un producto de su mente, que solo estaba pasando en sus sueños. Nunca se atrevió a preguntarle más cosas en el mundo onírico, hasta que después de 2 semanas, ella se subió a la ruta también cuando él venía de regreso a casa y se animó a hablar con ella. Se acercó con miedo, obviamente, porque la chica podría pensar que era un acosador o que le quería hacer daño. Pero al momento de ella voltearlo a ver, también empezó a recordar su rostro. Y empezó a sentir que lo conocía desde antes, que también hay canciones que tocan este tema. Se empezó a dar la plática, empezaron a contar sus experiencias después de haberse conocido un poco y resultó que la chica también había tenido los mismos sueños que él. Ellos se volvieron pareja gracias a que ya se conocían desde antes. Sabían cosas personales que se habían platicado en los sueños y se quedaron juntos gracias a que ya tenían esa gran conexión. Pero también se dio el caso donde un padre tuvo un sueño compartido con su hija de 4 años. Él se enteró que su hija también fue parte de la experiencia al momento de despertar. Él ya tenía un poco de conocimiento previo en el sueño lúcido y en el viaje astral. Y al momento de platicarle a la esposa, le empieza a contar en la tarde que él había tenido un sueño donde estaba su hija y le empieza a platicar más o menos cómo estaba el sueño, a lo que la hija escucha. Y la niña va muy alterada porque dice que sí pasó. Ella estaba molesta al decir que su papá estaba soñando cuando ella sabía que sí había pasado. Hasta que la mamá le empezó a explicar que no había pasado. La niña se aferra y siguió contando la historia hasta terminar el sueño y se queda atónita viendo a su esposo y su esposo nada más con la mirada le dijo que sí había pasado. Le aclaró que todo lo que le había dicho la niña era lo que había tenido en el sueño. Pero él se quedó sorprendido porque no sabía que la niña pudiera haber tenido conciencia del sueño. Solo que la niña lo recordaba como si se hubiera pasado en el plano físico. Si no hubiera estado la mamá ahí, nadie les hubiera creído que compartieron el sueño, porque ella fue testigo de que la hija terminó el sueño sin el esposo habérselo contado antes y que la niña escuchara para poder mantenerle de nuevo la versión. Entonces estos casos por eso son más documentados, más fáciles de registrar cuando se conocen las personas, porque es más fácil concretar el conocimiento de que se tuvo el sueño compartido. Donde entra el plano astral en este tipo de sueños es que para poderlo volver a tener con esa persona y poder elegir dónde se van a ver, qué tema van a platicar, sí es necesario que ya tengan un conocimiento más avanzado que el sueño lúcido para poder tener esa experiencia extracorporal, que es el viaje astral, donde te proyectas fuera de tu cuerpo
y puedes hasta viajar por el mundo, pero sí se necesita un poquito más de conciencia y es más complicado tener estos sueños compartidos con regularidad y poder elegir con quién lo vas a tener. Entonces, para tener el sueño compartido no es necesario dominarlo, pero si lo quieres volver a tener con la misma persona y saber que va a ser un sueño, sí se requiere estar más avanzado en este plano. Y aquí te dejo la pregunta, ¿tú alguna vez has soñado varias veces con una persona que se vuelve tu crush y piensas que no existe, pero te lo llegas a topar en la calle y sabes que sí pasó? Hasta te imaginas su forma de ser con los recuerdos que tienes de los sueños. Puede que tal vez la persona que hayas soñado sí existe y esté soñando contigo en ese preciso momento. Así que empieza a practicar los sueños lúcidos. Tal vez por eso no has encontrado el amor de tu vida, porque vive en otra parte del mundo. Y bueno, aquí finalizamos este tema para continuar próximamente con los viajes astrales y los déjà vus. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero este tema haya sido de tu agrado. Si tienes algún tema en particular del que quieres que platiquemos o tienes alguna historia paranormal o esotérica, no dudes en hacérmelo llegar en nuestra sextadimensión@gmail.com o como mensaje privado en mis redes sociales. Gracias por tu apoyo y espero nos veamos en tus próximas pesadillas. Hasta la próxima.